palabra en esta tarde y hemos estado hablando acerca de construir a la manera del Señor. Y yo sé que muchos de ustedes quieren construir a la manera del Señor y vaya cuando le hacemos caso al Señor, cuando lo consideramos en nuestra construcción, iglesia, cuando lo hacemos parte de nuestra vida emocional, de nuestra vida espiritual, cuando lo hacemos parte de nuestras finanzas, cuando lo hacemos parte del matrimonio, de la casa, cuando a Él le dejamos, iglesia, que Él se introduzca en cada rincón de nuestra vida, en cada pensamiento, iglesia, cuando dejamos que Él reine, las cosas son mejor, iglesia. Y hay materiales en la Biblia, iglesia. Hay materiales en la palabra del Señor que los vamos a tener que utilizar, iglesia. Y hay otros materiales que vamos a tener que desechar. Hay cosas que vamos a tener que aprender a desechar en la vida, iglesia. Hay cosas que no nacieron para estar juntas, pero sí hay cosas que nacieron para estar juntas. Y la palabra del Señor me dice y me habla acerca de los frutos del Espíritu, que son materiales que nos facilitan la vida, iglesia. Porque la gente que ejercita, que manifiesta, la gente que desarrolla los frutos del Espíritu Santo, su vida es distinta, iglesia. Porque hay un mandamiento. Y este mandamiento es moverse por el Espíritu del Señor. Moverse por la verdad del Señor. Moverse bajo los códigos del Señor, iglesia. Hay verdades que vamos a tener que vivir, practicar y poder manifestar a otros, iglesia. Gálatas 5:20 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne y sus pasiones y sus deseos. Si hay algo, iglesia, que vamos a tener que sacar, si hay materiales que vamos a tener que sacar de nuestra vida, son las pasiones y los deseos, iglesia. Porque una persona que ha decidido construir a la manera del Señor, esta persona va a construir en amor, esta persona va a manifestar el gozo, esta persona va a tener paz en los momentos difíciles, va a ser una persona paciente, benigna, va a ser una persona bondadosa y va a ser una persona, iglesia, con mansedumbre, que va a poder controlar su cuerpo, que va a poder controlar su mente, iglesia, que no va a dejar que su mente se dispare para cualquier lado, sino que al contrario, va a adoptar la mente de Cristo. Corintios dice que nosotros, la iglesia, tenemos la mente de Cristo. Por lo tanto, ¿cuál importante en esta hora? Construir en amor, iglesia. Cuán importante es hacer las cosas con amor, servir a Dios con amor, iglesia. Cuán importante es servir a Dios con gozo. Porque para nosotros, iglesia, en lo particular para mi vida, no es un peso servir al Señor, es un gozo, es un deleite. El rey David lo decía, yo me alegré con los que decían a la casa de Jehová iremos, iglesia. Estar en la casa del Señor, estar con los hermanos, iglesia, es un deleite, es una alegría. Por lo tanto, nos gozamos y tratamos de andar en el gozo. Yo sé que hay cosas que te van a robar el gozo. Yo sé que hay circunstancias que vienen a acabar con tu gozo, pero por sobre todas las cosas, iglesia, somos más que vencedores por aquel que nos llamó, iglesia amada. Por lo tanto, somos motivados por el Espíritu del Señor. Y eso es lo que estaba hablando recién con mi hermano Emanuel, que las motivaciones son muy importantes. ¿Qué hay detrás de tu vida? ¿Qué te está motivando a seguir avanzando, a seguir adelante, iglesia? ¿Qué te está motivando por servir al Señor? Y indudablemente las motivaciones tienen que venir del Espíritu del Señor, iglesia. Tenemos que ser motivados por el Espíritu de Dios para construir vidas conforme al Señor, iglesia. Porque si nos dejamos guiar por las verdades de Dios, vamos a empezar a desechar esos materiales que no nos van a servir. Y cuando hablamos de esos materiales que no nos van a servir, estamos hablando de las pasiones y los deseos, iglesia. Pasiones y deseos. Porque hay materiales que no van a servir, iglesia, y tengo que hablarte el lado A y el lado B. Porque así como los frutos del Espíritu nos ayudan a construir, también hay materiales que nos ayudan a destruirnos, iglesia. Dice la Biblia que
en 1 Corintios 3:3, la versión NTV dice, porque todavía estás bajo el control de la naturaleza. Dice, pecaminosa, tienes celos, unos u otros pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla la naturaleza pecaminosa? No viven como la gente, viven como la gente del mundo, iglesia. Por lo tanto, las personas que son movidos por los deseos y por las pasiones, se les hace difícil construir una vida a la manera del Señor. Y aquí tenemos que hablar de pecado, iglesia. Tenemos que ser serios, tenemos que ser consecuentes, porque hay cosas que no nacieron para andar contigo, iglesia. Así como hay cosas que nacieron para andar contigo, el amor tiene que andar contigo, el gozo tiene que andar contigo, la paciencia, la mansedumbre, la templanza, la bondad, nacieron para andar contigo, para construir vidas, matrimonios, ministerios y todo lo que te venga a mano, dice el libro de Eclesiastés. Pero hay cosas que no nacieron para que anduvieran juntas, iglesia. Y hablamos del pecado, hablamos de las inmoralidades sexuales, impurezas sensuales. Es impopular hablar de estas cosas hoy día, pero estas cosas destruyen. La idolatría, la hechicería, la hostilidad, las peleas, iglesia, los celos, los arrebatos y la furia, las ambiciones, el egoísmo, la discordia, las divisiones, las envidias, las borracheras y otros pecados, iglesia, que vienen a destruir al hombre. Y el hombre no puede construir a la manera del Señor. Por lo tanto, en esta tarde vamos a desechar todo tipo de pecado, iglesia. Todo tipo de pecado representa materiales que no te van a servir para construir un matrimonio a la manera del Señor. Porque en un matrimonio no puede haber egoísmo. En un matrimonio no pueden haber arrebatos, iglesia. Si yo me casé con la bella, iglesia, es para estar con ella. Es para estar juntos, no es para vivir peleando, iglesia amada, no es para vivir con ira, no es para vivir con egoísmo, iglesia. Si el hombre y la mujer se unieron en matrimonio, son una sola carne y se unieron en un proyecto y en un propósito, y donde el egoísmo no le podemos dar lugar, iglesia amada. Por lo tanto, en esta tarde hay obras y deseos de la carne que vamos a tener que sacar de nuestras vidas. Todos batallamos con esto, iglesia. Por eso que de repente vienen los fracasos. Porque las motivaciones no vienen del Espíritu del Señor. Porque las motivaciones no vienen del corazón del Señor, sino que vienen motivadas por otras cosas. Por lo tanto, tenemos que marcar la diferencia. Tenemos que marcar, ser distinto, iglesia amada. Y ese factor, iglesia, y esa verdad que el Espíritu de Dios esté en tu vida y te esté llenando de amor, te esté llenando de fe. Ese es un factor poderoso, iglesia. Eso hace la distinción sobre el mundo, la distinción en tu manera de pensar, porque el que tiene el Espíritu del Señor no es egoísta. El que tiene el Espíritu del Señor no anda peleando con medio mundo. El que tiene el Espíritu del Señor no anda en discordias, no anda en envidia, iglesia amada. No anda en envidia, sino que al contrario, se alegra cuando otro es bendecido. Se alegra cuando otro es favorecido, iglesia. Se alegra cuando a otro se le abren las puertas. No se alegra cuando alguien fracasa, porque esa es envidia. Envidia, iglesia, es alegrarte por la desgracia de otro. Envidia es sentir un malestar por las victorias de otro, por el bienestar de otro. Y Dios no nos ha llamado a envidiar, iglesia. Dios nos ha llamado a amar, iglesia amada. Por lo tanto, estos materiales los vamos a desechar en esta tarde. Sacamos envidia, sacamos egoísmo, sacamos las ambiciones, sacamos todas las cosas que están desproporcionadas en nuestra vida. Sacamos todo exceso, iglesia, en esta tarde. Todo tipo de pecado, si hay que llamarlo con sus palabras, iglesia. Hay que llamarlo con sus palabras, pecado. Hay que sacarlo, iglesia. Porque hay una sangre, que es la sangre de Cristo, que viene a limpiar toda esa construcción, iglesia. Y nos vuelve a restaurar y a darnos oportunidad para poder sobreedificar, iglesia. Dijimos que la piedra principal, la piedra desechada por los hombres, que era Cristo, que era Jesús, que es la roca inconmovible, una roca que nos protege,
una roca que nos da firmeza, una roca en la cual hemos decidido construir nuestra casa. Y el apóstol Pablo da un consejo para poder seguir sobreedificando. Porque no es tan solo estar en la roca, iglesia. Ese es el principio. Usted se planta en la roca, pero usted tiene que seguir sobreedificando. Tenemos que seguir construyendo, iglesia. No es tan solo llegar a Jesús, no es tan solo estar en la roca, sino que de ahí tenemos una labor, y esa labor es sobreedificar. Y tenemos que mirar qué materiales vamos a utilizar. Para sobreedificar no podemos tomar cualquier material, iglesia. El apóstol Pablo nos da los recursos y nos habla, estoy hablando en términos de construcción, nos habla dónde hay una ferretería, iglesia. Porque tú y yo necesitamos una ferretería buena, necesitamos cosas sólidas, materiales buenos, de buena calidad, para seguir sobreedificando sobre esta roca que es Cristo. Dice, el apóstol dice en Hechos 20:32, dice: ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y darnos herencia con todos los santos. Mira qué poderoso. Pablo nos está diciendo que tú y yo, esta construcción de que ya estamos en Cristo, esa es una verdad inquebrantable, es una verdad inmutable. Tú y yo estamos en Cristo, la iglesia está fundada en Cristo. Ahora nos toca sobreedificar, iglesia. Y los materiales para sobreedificar, o sea, esa ferretería a la cual vamos a acudir, se encuentra en la palabra del Señor. Por lo tanto, todo lo que vamos a empezar a construir de este tiempo, iglesia, hasta que Cristo venga por nuestras vidas, lo vamos a extraer de la palabra del Señor. Instauraremos, fundaremos, crearemos, iglesia, todo lo que la Biblia ha dicho. Matrimonios conforme a la manera del Señor. Educaremos a nuestros hijos a la manera del Señor. Y se puede, iglesia. Se puede. No me venga a decir que no se puede. Se puede, iglesia. Se puede tener un matrimonio a la manera del Señor. Se pueden tener hijos a la manera del Señor. Se puede tener un ministerio a la manera del Señor. Se pueden tener negocios a la manera del Señor. Se puede tener una vida a la manera del Señor. Esto no es imposible, iglesia. Pero vamos a tener que ocupar este recurso. Vamos a tener que ocupar esta palabra poderosa. Vamos a tener que ocupar esta palabra que en el Salmo 119 se le dice: lámpara es a mis pies y lumbrera en mi camino. Porque van a venir días grises, iglesia. Y vamos a tener que ser alumbrados por la palabra del Señor. En estos 9 meses, iglesia, que hemos pasado de pandemia, cuarentena y cuántas cosas, hemos sido alumbrados por la palabra del Señor. Eso ha sido nuestro recurso, nuestro amparo. La palabra del Señor nos ha socorrido y nos ha contenido, iglesia, y nos ha protegido. La palabra del Señor es como el padre que protege y como que la madre que contiene, iglesia. Así lo traduzco yo en una versión personal. Porque esa es la palabra del Señor, la que nos da el sustento, la que nos da la idea, iglesia, la que nos da la fuerza, la que nos da el vigor, iglesia amada, la que nos da la libertad en los días difíciles, la que nos da la sanidad en los días de enfermedad, la que nos da la abundancia en los días de escasez, iglesia, y la que da la fuerza en los días que no hay fuerza. La palabra del Señor viene y nos da vigor, iglesia, para poder seguir sobreedificando, iglesia, seguir construyendo a la manera del Señor. Ahora, como yo le decía, en la palabra del Señor hay recursos. Y a través de la palabra del Señor vamos a encontrar las maneras cómo seguimos sobreedificando las vidas. Y realmente, iglesia, y esto va para las personas que llevan tiempo, pareciera que a veces en el tiempo se nos mueren cosas. Porque pareciera que nos dedicamos a construir ciertas cosas y ciertas cosas nos despreocupamos y pareciera que se nos muere, iglesia. Y creo yo que la palabra del Señor tiene el poder suficiente para resucitar cosas, resucitar ideas, resucitar fuerzas. Porque no es menor, iglesia, estamos terminando el año, son 9 meses.
Son 9 meses que más de algunos, sus ideas no salieron las cosas como las planificó, su desarrollo no fue como lo proyectó. Más de algún matrimonio tiene que haber tenido problemas producto de la pandemia, del estar en el encierro. Y a veces se tienden a morir las cosas y ya más de alguno a lo mejor la pasión, sentiste que la pasión te le fue, que no era lo mismo estar en vivo, no era lo mismo tener los cultos en vivo y pareciera que la pasión te le fue. O a otro se le fue la generosidad, el compañerismo. Pero creo yo que es un Dios que cuando se liga a alguien con un milagro, existe la posibilidad que Dios vuelva a hacer otro milagro. Y este milagro yo lo puedo ver con el profeta Elías, cuando llega donde esa viuda iglesia y desarrolla Elías una multiplicación de harina y una multiplicación de aceite. Una viuda que se conecta con el profeta. Y el profeta fue respaldado por Dios y generó un milagro de harina y de aceite. Pero resulta que la viuda tenía un hijo. Y ese hijo murió. Murió por razones que nadie sabe, iglesia. Porque de repente nos pasan las cosas y tratamos de buscarle lógica y razón y no sabemos por qué. Y como somos hombres no seguimos preguntando. No quiero decir que las mujeres preguntan más que uno, pero el profeta nos siguió preguntando y ese niño se murió. Y la madre preocupada habló con el profeta y le dijo: oh Elías, trajiste desgracia a esta casa, estábamos bien tranquilamente, disfrutando el milagro y de pronto el niño se afiebró y murió. Y dice que Elías tomó a este niño, iglesia. Y es tiempo de poder conectarnos con las necesidades. Y yo creo que los hombres de Dios y las mujeres del Señor tenemos que conectarnos con la necesidad. Ya es lo que hemos estado tratando de hacer en este tiempo, iglesia, como ministerio, como siervos del Señor, como equipo. Tratar de conectarnos con aquellos que están en necesidad. Y este Elías toma al niño en brazo, iglesia, y empieza a orar a Dios por un milagro. Empieza a orar a Dios por otro milagro. Empieza a orar a Dios por otra nueva oportunidad para esa viuda. Y dice en la versión NTV, Primera de Reyes 17:22, dice: y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Y revivió. Es que eso es lo que hace Dios. Eso hace Dios cuando tú estás con las personas correctas, iglesia. Eso hace Dios cuando tú estás conectado con un hombre del Señor, con una mujer de Dios, con alguien que tiene una palabra en los labios, con alguien que tiene intimidad con Dios, iglesia. Esto no es juego, iglesia. No estamos jugando a ser iglesia, estamos haciendo iglesia. Por lo tanto, este profeta fue respaldado por un milagro de resurrección de un niño, y no es algo menor. Dice: tomando luego Elías al niño, lo trajo al aposento, a la casa, y lo dio a su madre. Y le dijo: Elías, mira, tu hijo vive. Imagínate, lo que se perdió en algún momento, lo que se murió. Había un hombre del Señor, había un profeta de Dios, y Dios respaldó esa oración. Ese es Dios, iglesia. Respaldando al hombre y a la mujer de Dios. Ahora, a mí lo que me mata en esto es el verso 24, que dice: entonces la mujer dijo a Elías. La mujer pensó, razonó. La mujer no quedó estática, iglesia. La mujer pensó con sabiduría, iglesia. Porque lo que estaba viviendo esa mujer, que estaba reviviendo a su hijo, que horas más tarde estaba muerto, iglesia, le dice la mujer: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová de verdad está en tu boca.
Mira qué tremendo el recurso para poder construir, para poder sobreedificar en nuestras vidas. Ese recurso poderoso está en nuestros labios. Y que en la palabra del Señor, Dios nos ha llenado de palabra, iglesia. Dios nos ha saturado con su palabra en nuestros labios. Es tiempo que esta palabra la extraigamos, iglesia, la expulsemos, iglesia, en el buen sentido, y la podemos declarar contra esas necesidades en las cuales estamos viviendo, iglesia amada. Es que eso es lo que hace Dios. Creo yo que Dios nos ha levantado para conectar con gente, para conectarnos con la necesidad de la gente. Y no tan solo la necesidad, sino que para conectar la palabra de Dios a las personas. Y es que eso es lo que necesitamos, iglesia. Para que todas esas cosas que están muriendo en tu vida, para esas cosas que tú sientes que están muertas en tu vida, puedan resucitar. Tienes que volverte a conectar a la fuente de vida, a esa fuente de palabra, iglesia. Esta palabra que tiene poder para cortar todo aquello que te puede estar debilitando en esta tarde. Esta palabra que tiene poder, iglesia, para poder arrancar hasta lo más íntimo, hasta el sufrimiento más almático que tienes dentro. Esta palabra del Señor puede extraer eso, iglesia. La palabra del Señor es algo poderoso que no podemos descartar, y que es el recurso que yo voy a necesitar para seguir creciendo en mi matrimonio, creciendo en el ministerio, creciendo en mi labor con Dios. No podemos descartar la palabra del Señor. No la podemos descartar. Dijimos que la palabra del Señor es el recurso para poder construir, para poder sobreedificar nuestras vidas. Y hay un profeta, que es el profeta Jeremías. Y Dios habla con este profeta. Y antes que este profeta empiece a conectar personas, antes que este profeta empiece a hablarle al pueblo, Dios lo conecta primero con la palabra. Y esto es por si hay un ministro que está escuchando en esta hora, y es porque si hay alguien que tiene el anhelo de enseñar, el anhelo de comunicar, antes de comunicarles a otros, tenemos que conectarnos con la palabra del Señor. Y este profeta Jeremías, Dios lo conecta primero con su palabra, para después poderlo conectar con el pueblo. Dice: y extendió Jehová su mano y tocó mis labios. Mira qué poderoso. Tocó mis labios. Yo creo que nuestros labios no le hemos sacado el partido, no nos hemos aprovechado nuestros labios. Creo que nuestros labios los aprovechamos solamente para quejarnos, para discutir, para pelear, pero no para edificar, iglesia. No para clamar a Dios, no para rogar a Dios, iglesia. Creo que en esta temporada vamos a tener que darle un buen uso a nuestros labios, iglesia. Dice: entendió Jehová su mano y tocó mi boca y dijo: Jehová, he aquí, he puesto mi palabra en tu boca. Mira qué poderoso. Dios, antes de conectar al profeta con el pueblo, lo conectó primero con su palabra. Antes de a ti conectarte con la gente, tú tienes que conectarte con la palabra del Señor. No podemos estar desconectados con la palabra del Señor, porque esa nos va a dar una ventaja, iglesia. Y yo quiero decirte algo serio, que los que están conectados con la palabra del Señor tienen una ventaja, y la ventaja se traduce en autoridad, iglesia, dice, en autoridad para hacerle frente a naciones y a reinos. Mira, los que tenemos una palabra del Señor, servimos al reino de Dios, pero también hay un reino enemigo que nos va a querer venir a atacar, iglesia. Y los que tenemos la palabra del Señor en nuestros labios, citamos esa palabra, iglesia, y le hacemos frente a todo lo que viene del reino enemigo, iglesia amada. Y yo sé que hay cosas que vamos a tener que arrancar de raíz, como le decía en un comienzo del principio de este mensaje. Y se le dice a Jeremías: algunos van a ser desarraigados, derribados, destruidos y derrotados.
Hay cosas que vamos a tener que arrancar de nuestras vidas. Hay cosas que vamos a tener que derrotar en nuestras vidas. Y es más, hay cosas que vamos a tener que desechar literalmente en nuestras vidas, porque no nos ayudan a construir. Y le dice, y otros deberás edificar y plantar. Ahí estamos. Eso es lo que quiero yo. Quiero que la palabra del Señor pueda edificar en mi vida. Quiero yo que la palabra del Señor, las cosas que no he aprendido, iglesia, porque no me lo sé todo. Las cosas que no he aprendido, quiero que Dios las plante en mi vida. Porque eso es la palabra. La palabra tiene efecto, la palabra edifica, exhorta y consuela, lo dice Pablo. Y aquí en este contexto dice que la palabra edifica y planta. Yo no sé cuántos quieren que Dios plante cosas en su vida, que plante sueños, plante proyectos, plante propósitos, plante matrimonios para los que están solteros, para los que están solteras. Yo no sé cuántos quieren que hoy Dios plante una palabra del Señor sobre su vida. Yo quiero que Dios plante todo aquello que todavía no sé. Todo aquello que no he aprendido, yo quiero que Dios lo plante en mi vida. No quiero perder el tiempo, iglesia. No quiero poner por excusa esta pandemia. No quiero poner por excusa estos 9 meses de confinamiento, iglesia. No, no, no. Yo quiero que Dios plante cosas en mi vida. Yo quiero que plante los propósitos. Y es más, quiero cumplir esos propósitos. Yo quiero que Dios edifique en mi vida, iglesia. Porque sé que Dios edificando mi corazón, mi matrimonio, mi vida, mi ministerio, voy a poder edificar en otros. Porque no puedo dar, iglesia, lo que no tengo. No puedo dar lo que no he recibido. El grave problema de la iglesia cristiana, que habla de lo que no vive, que habla de lo que no ha tocado. Yo quiero que las cegueras de mi vida salgan, iglesia, para poder ir por los ciegos de esta vida. Yo quiero que Dios sane mis cojeras, iglesia. Que arranque mis cojeras para ir a enseñarle a correr por la vida a las personas, iglesia. Porque hay gente que necesita, iglesia amada, aprender a correr por sus matrimonios, aprender a correr por su ministerio, aprender a correr por este reino, iglesia amada. No se trata de descansar, iglesia. Se trata de producir, se trata de edificar, se trata de plantar, iglesia amada. Y sé que Dios en esta tarde está plantando algo poderoso en tu vida, iglesia. Oh, precioso Dios. Sé que Dios tiene que arrancar cosas de nuestra vida para poder edificar. Y lo dijimos al principio. Dijimos que el pecado nos limita. El pecado es una barrera. El pecado es un obstáculo, iglesia. Pero Cristo en la cruz lo venció. Y quiero decirte que esa victoria Dios te la dio. Esa libertad que se manifestó en la cruz del Calvario hace 2000 años atrás, donde Dios venció el pecado, la muerte, el mundo y los principados y el imperio, iglesia. Esa misma victoria Dios la da en esta tarde a tu vida. Esa victoria Dios te la ha traspasado. Y quiero en esta tarde manifestar esta victoria, iglesia. Porque tu corazón le pertenece a Dios, no le pertenece a las drogas, al alcoholismo, a la depresión, al egoísmo. Tu corazón no le pertenece al sistema de esta tierra corrupto. No le pertenece, tu corazón le pertenece al Señor. Tu vida le pertenece al Señor. Tu matrimonio le pertenece al Señor. Esos chicos que trajiste a luz, que los estás viendo en esta temporada, que son indiferentes, que no buscan al Señor. No, el mundo no te los va a arrebatar, porque va a haber una mujer y un hombre que va a querer construir a la manera del Señor. Y tarde o temprano esos hijos, esas mujeres y esos nueras y nueros van a ver el trabajo tuyo y los vas a vincular en el trabajo de la obra del Señor. Pero vas a tener que empezar tú a construir primero. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por esa familia, oro por esos ministerios, Señor. Oh, Padre, oro por esas mujeres que anhelan, Señor, construir a tu manera, pero están limitadas, Padre mío, Señor, por yugos desiguales. Padre, en el nombre de Jesús, tú eres un Dios que no tiene barreras ni fronteras. Tú eres un Dios de lo imposible, iglesia.
Para ti no hay nada imposible, Padre. Yo en esta hora oro como Elías oró por esa viuda, por ese niño que se había muerto. En esta tarde la palabra del Señor trae vida a tu casa, trae vida a tu matrimonio, trae vida a todo aquello que está alrededor tuyo. Precioso. Mi confianza está, Oh, sí, Señor. puesta en ti, puesta en ti. Mi plenitud. Si me falta todo, en ti lo tengo todo. Te tengo a ti. Tu presencia es todo. Eres mi tesoro. Mi plenitud. Como dice, tú eres mi plenitud, Señor. Si me falta todo, en ti lo tengo todo. Te tengo a ti. Tu presencia es todo. Eres mi tesoro. Precioso. Aleluya. Tú lo eres todo. Tú eres mi tesoro. Tú eres para mí. Oh, sí, Señor. Tú eres nuestro tesoro. Tú eres nuestra plenitud, Señor. En ti hemos encontrado todo lo que hemos necesitado, Señor. En ti hemos encontrado paz. En ti hemos encontrado seguridad. En ti hemos encontrado estabilidad. En ti hemos encontrado propósito. En ti hemos encontrado sueño. En ti hemos encontrado vida. Porque en ti haya vida. Y eso hemos hallado, Señor. Vida de Cristo. Eres mi anhelo, Jesús. Oh, precioso. Oh, fuera de ti, Nada deseo. nada deseo. Porque tú eres mi anhelo, Señor. Eres mi anhelo, Jesús. 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 Oh, Precioso. fuera de ti, nada deseo. Vamos, dilo conmigo. Eres mi anhelo, Vamos, dilo ese maravilloso nombre, sobre todo nombre. Jesús. Jesús. Fuera de ti, Oh, nada deseo, nada deseo. Eres mi anhelo, oh, te anhelamos. Jesús. Precioso. Jesús, Precioso. Eres todo, Señor. Te adoramos. Jesús, tú eres mi plenitud, tú eres mi plenitud, Jesús. Vamos, dilo conmigo. Mi plenitud. Si me falta todo, en ti lo tengo todo. Te tengo a ti. Vamos, dilo, tu presencia es todo. Tu presencia es todo. Eres mi tesoro. Eres mi tesoro. Gracias, Señor. Jesús. Precioso. Jesús, eres mi tesoro. ¿Cuántos creen en eso? Amén. ¿Cuántos creen que Jesús es nuestro tesoro? ¿Cuántos
esos monitos infantiles donde sale Jack a pelear por su tesoro. Nosotros lo hemos hallado a Cristo en nuestra Amén. vida. Y este tesoro es inagotable. A pesar de nuestras fallas, nuestras debilidades, el cántaro está lleno. Amén. El río, Él es la roca, Él es la peña de Oreb donde fluyen los ríos de agua viva. Gloria a Dios. Eso es Cristo, Él lo es todo, nuestra plenitud. A lo mejor hemos vivido escasez en este periodo, pastor. Hemos vivido a lo mejor soledades, angustias, penas, depresiones. Pero su presencia ha estado ahí. Amén. Su Espíritu nos ha consolado, su Espíritu nos ha llenado. Amén. Su Espíritu nos ha dado la alegría, el contentamiento, Aleluya. porque Él es nuestra esperanza. Amén. Si no lo tuviéramos a Él, ya estaríamos derrotados, ya estaríamos vencidos por esa adversidad. Pero ese nombre maravilloso nos ha envuelto con su gracia. Y podemos decir gracias, Jesús. Amén. Gracias por ese amor. Gracias por ser el arquitecto. Gracias por construir en mí. Vamos en esta hora. Vamos a dar gracias por este hermoso tiempo, esta hermosa palabra. Amén. Padre, bendecimos la vida de la iglesia que está en esta tarde, Señor, en su presencia. Padre, yo oro por esta palabra edificadora, Señor. Oro por esta palabra constructora, Señor. Estamos al amparo del arquitecto supremo, que de estudios, amado Señor, que tú tienes los planos para nuestra vida, tú tienes los planos para nuestro matrimonio, tú tienes los planos para nuestros proyectos, Padre, Señor. Queremos vivir, Señor, el plan original que tú tienes reservado para la iglesia en Cristo, Señor. Somos tus hijos, somos tu pueblo, Señor. Somos herederos de un Dios poderoso. Y en esta tarde celebramos, Señor, celebramos tu presencia, celebramos, Señor, tu fuego, Señor. Celebramos todo lo que estás haciendo, Señor. Han sido 9 meses, Señor. 9 meses, Señor, que no estuvimos a la deriva, porque en nuestra barca fuiste tú, Señor. Tú fuiste el que calmaste los vientos y las olas, Dios eterno, Señor. Tú apareciste en la medianoche, Dios eterno, y los temores se fueron, los miedos se fueron, Padre. Y hoy estamos aquí, Señor, tomados de ti, Padre, tomados de ti, del eterno, tomados de ti, Padre mío, Señor, y tomados y seguros, y en tu regazo, Señor. Estamos en tus brazos, Señor. ¿Cómo no adorarle, Señor? ¿Cómo no exaltarle, Señor? Ver todo lo que tú estás haciendo, Señor, en la iglesia, Señor, en los hermanos, Señor, levantando matrimonios, Padre, levantando juventud, Señor. Padre, yo oro, Señor, por todo aquello, Señor. Celebramos tu victoria, Señor, porque no es un alma, son almas que se han salvado en esta temporada. Son muchos los que han llegado a tus brazos, Señor. Esa es nuestra labor, Señor, conectar a gente, Señor. Y aquí estamos, Señor, cargando este ministerio, Señor, ministerio de consolación, Señor, que le diste a la iglesia. Lo queremos vivir, Señor, y queremos consolar a otros, Señor. Te bendecimos en esta hora, Padre. Te adoramos, Señor, por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermoso es vivir en la poderoso, presencia del Señor. Poderoso. Hermoso es vivir bajo su cobertura, Amén. bajo sus atrios, bajo su unción. Como tú decías, en la conexión directa. La conexión. En la conexión directa hay caída, a veces la red se cae, pero la señal está ahí, está ahí, está ahí. Ahora es el día. Amén. Nos vamos a levantar en fe, pastor.